La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hola, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en un nuevo capítulo de La Gozadera. Vamos a hablar de Biblia y sexualidad. Nuestro invitado es Juan Carlos Hernández Menjueiro, que es psicólogo social de la UAM Xochimilco, diplomado como educador en sexualidad humana por la UAC, teólogo Universidad Pontificia Urbaniana Castel Gandolfo, Roma, Italia, maestrante en salud pública de la Universidad Emory, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, maestrante en psicoterapia Gestalt, Instituto de Investigaciones Gestálticas, Jalapa, Veracruz, México, diplomado en programación neurolingüística, Casa Valianz, Guadalajara, Jalisco, México, miembro vitalicio de Ashoka, Asociación Internacional de Emprendedores Sociales, AC, y director de Oikos, Centro Integral en Querétaro, México. ¡Bravo! Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en La Gozadera. ¿Desde cuánto estoy en La Gozadera sin estar en el micrófono? Entonces ahora era necesario estar con ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a gozar mucho con Juan Carlos y hoy estamos Gustavo, Rose. Menofaca. Y Tony y Juan Carlos. Yeah. pues A darse. a darnos. bueno, pues bienvenido Juan Carlos. Sabemos que manejas muchos temas, que sobre todo traes una muy amplia investigación en temas de religión, del catolicismo, de la Biblia, de las sexualidades, y pues quisiéramos compartir un poco y que nos compartieras estos conocimientos, esta experiencia que tienes. Y pues bueno, coméntanos un poco como el tema de hoy es Biblia y sexualidad y cómo se articula pues la religión católica, la historia de la Biblia, las sexualidades. Entonces pues igual comenzando por ahí, ¿no? Un poco como ¿qué nos puedes empezar a compartir respecto a cómo se empieza a articular las sexualidades humanas y dentro de nuestro contexto católico? Muy bien. Pues gracias, Tony. Gracias, Gozadera. Gracias, Memo, Rose. Gracias. Gustavo. Gracias por la invitación. Y pues bueno, la Biblia es la raíz cultural de varias, ahora sí valga la redundancia, culturas posteriores, como es la judía, el cristianismo y el islam. Mahoma nace después de Cristo, 7 siglos después de Cristo. Entonces el islam trae ya muchos de los prejuicios del cristianismo y del judaísmo, pero en una época fue de estas 3 religiones la parte liberal. Bueno, de la Biblia es importante que sepamos que la Biblia se construyó, sobre todo el Antiguo Testamento, en 4 etapas. La más antigua, 1000 años antes de Cristo, está el rey David vivo. Él ordena escribir por primera vez la historia del pueblo de Israel. Antes de David, ¿quiénes habían existido 150 años antes que él? Moisés, pero no había escritura, todo era tradición oral. Se hacía a través de cantos, de rituales, de rezos, se mantenía el recuerdo de lo que querían decir, de la historia del pueblo. Y 1500 años antes de Moisés está Abraham. Entonces, la Biblia es la historia del pueblo hebreo. Abraham se dice, de Abraham en hebreo, se dice hebreo. ¿Qué quiere decir hebreo? De Abraham. Idioma de Abraham, hebreo. Hijos de Abraham, hebreos. Entonces la Biblia es la historia del pueblo hebreo, de todos aquellos que se sienten descendientes de Abraham, como son los judíos, los cristianos y los musulmanes. Muy bien. Las cristianas, las judías y las musulmanas. Muy bien. Entonces, lo que llamamos Biblia hoy, la palabra Biblia viene del griego libro. Libro se dice biblión. Colección de libros, biblioteca. Colección de discos, discoteca. Y entonces, en griego, en algunas palabras, como es este caso, y en latín el plural se hace con A. Es el caso de la palabra esclavos. En latín esclavo se dice famelus, que quiere decir hambrientos o hambreados, porque hambre en latín se dice fame.
Entonces los hambreados es famulus, y así les decían a los esclavos porque los hambreaban para que obedecieran. Y entonces en plural, por ejemplo, la palabra carrera en latín se dice curriculum. Una carrera, un curriculum. Due curricula, tre curricula, quattro curricula, cinque curricula. Entonces, un esclavo, un famulus, dos esclavos, due familia, tre familia, quattro familia, cinque familia. Entonces, familia quiere decir, en su etimología, el grupo de esclavos, ¿no? Los esclavos en plural. Entonces, biblión en griego es un libro, biblión. Muchos libros, biblia. Entonces, la palabra Biblia no quiere decir ni escritos sagrados, ni palabra de Dios, ni nada de eso. Wow. Quiere decir colección de libros, Biblia, muchos libros. Okay. Oye, las Biblias cristianas están divididas en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de que se mencione a Jesús. Todos los libros antes de que se mencionen a Jesús. Éxodo, Levítico, el Génesis, los profetas, ¿no? Antes de que se mencione a Jesús. Ya cuando se empieza a mencionar a Jesús con los evangelios, se le llama Nuevo Testamento, ya están las cartas de Pablo, el Apocalipsis, etc. La Biblia del Antiguo Testamento se escribió en 4 grandes corrientes, 4 grandes momentos. Cuando el rey David está en el poder 1000 años antes de Cristo, él ordena que se escriba por primera vez la tradición que se canta en el pueblo judío. Los cantos judíos que hablan, nuestro padre Abraham decía, nuestro padre Moisés decía. Bueno, ahora escríbanlo. Ajá. Y entonces trae a escritores de Sumeria, de Babilonia, que allá ya existía la escritura. No olvidemos que la escritura la inventan los sumerios, antes que los chinos. Alrededor del 6000 antes de Cristo escriben un libro que se llama La Epopeya del Gilgamesh, escriben en piedra. Y ahí habla de un gran diluvio que mató a la humanidad y solo algunos grupos humanos sobrevivieron. La Epopeya del Gilgamesh fue el primer libro de la humanidad. Está en PDF, es bien fácil de bajar, léanlo, porque van a ver a un Noé antes de Noé, 5000 años antes de Noé. Pero no olvidemos también el Popol Vuh, que es el libro de la tradición maya, habla de un gran diluvio, ¿no? Y esto es entendible porque la humanidad, bueno, México estaba bajo el hielo, Querétaro estaba bajo el hielo hace 2000 más 11.000, 13.000 años. Okay. Estábamos bajo el hielo. ¿Cuándo se fueron las glaciaciones de México? En el 11.000 antes de Cristo. Es el mismo milenio que se extingue el mamut mexicano, porque vivían en la glaciación. Cuando ya no hay hielos, pues se mueren los mamuts. Pero, ¿qué pasaría hoy si se derriten los glaciares? Pues se inundarían muchas ciudades costeras, subiría el mar alrededor de 60 metros. Oh my God. Ajá. Pero además había tormentas, diluvios, aguaceros, y entonces por 1000 años hubieron diluvios en todo el mundo. Entonces todas las culturas ancestrales lo registraron, que hubieron diluvios. Y aquí, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, ¿quién construyó el barcote? Gilgamesh. Si los judíos lo narran, ¿quién construyó el barcote? Noé. En el Popol Vuh, ¿quién construyó el barcote? Canek. Entonces, cada cultura tuvo que decir que su líder fue quien salvó a la humanidad. Pero bueno, salvó un pequeño grupo de humanos que pues en todo el mundo hubieron aguas. Poco a poco se van los hielos, luego se van las aguas, más de 1000 años, y en el año 8000 a.C. surge por primera vez la tierra, las semillas, los frutos, los árboles, y el humano se inventa el arado, se inventa la agricultura. Todos en estos siglos, por ejemplo, no hay escritura. Sin embargo, todas las tradiciones es muy interesante, porque así nada más lo digo de refilón. Lo más antiguo, en la época glaciar, sabemos que había sociedad matrilineal, donde la mujer transmitía el apellido, ellas gobernaban porque manejaban el fuego. Entonces, en la era del hielo, quien maneja el fuego manda. Perdón, Juan Carlos, y aquí mezclándolo, metiéndolo ya como con el tema de las sexualidades, hay algo interesante respecto como la antropología de la humanidad y como la sexualidad revisada se identifica a través de ciertas figuras y que tiene ciertas características. Recuerdo bien con lo mencionadas, ¿no? Unas figurillas, porque ¿cómo se hace la historia? A través de la arqueología. La arqueología es una ciencia auxiliar que dice que cada 100 años le echamos 1 metro de tierra al Querétaro de hace 100 años.
Entonces, si yo quiero escarbar a Querétaro de saber cómo era hace 100 años, tengo que escarbar al menos 1 metro. Hace 500 años, 5 metros. Y entonces escarbaron para saber hace 25,000 años, ese pinche hoyote que hicieron de 250 metros. ¿Y qué fueron encontrando? Lo más abajo, lo más antiguo, ¿no? Y si vamos subiendo, ¿qué encontraron hasta abajo? Figurillas femeninas, sin rostro, con pechos amamantantes, embarazadas, y la vulva, en vez de estar entre las piernas, está expuesta. Y entonces, sobre todo mujeres historiadoras feministas han hecho alguna interpretación y dicen que en esa época se creía, la sociedad humana creía que las mujeres se reproducen solas, que basta que la mujer desee un bebé para que la sangre menstrual de ese mes se coagule y de ese coágulo nace un bebé. Aguas con desear un bebé. Wow. Pinche deseo femenino. Y entonces con desearlo solita. Entonces no se sabía del rol masculino del pene, del semen en la procreación. Entonces las mujeres mandaban porque se creía que ella era la dadora de vida. Ajá, y entonces en esa época en las religiones no hay dioses padres, solo diosas madres. Y entonces está Demeter entre los griegos, la diosa madre. Aquí es Coatlicue, la mamá de Huitzilopochtli, la madre tierra. En Grecia es Gea. Y entonces vamos a ver diosas madres que poco a poco en el tiempo va a venir del año 8000, que se inventa la agricultura y los seres humanos empiezan a hacerse primero semisedentarios, seminómadas, semisedentarios, luego sedentarios bien, y se inventa el patriarcado. ¿Cuándo empieza la era fálica? Si queremos destruir el patriarcado, tenemos que saber cómo empezó. Y empieza 3000 antes de Cristo. Es cuando empiezan, en esta excavación que hicieron, primero las muñecas, luego seres andróginos, 4000 años. Y luego puros falos, puros penes. Entonces es probable que 4000 años, del 8000 al 4000, donde es la era andrógina, los mitos en sociología o en psicología social decimos que son una expresión, un reflejo de la vida de la sociedad que construyó el mito. Entonces, si yo quiero una sociedad que no coja, construyo un Jesús que nunca cogió, construyo un Dios célibe, ¿no? Si yo soy griego, cogelosísimo, en orgías, la chingada, y quiero justificarlo, invento un Zeus que coge con 5 diosas, ¿no? Invento orgías en el Olimpo, porque la religión es el reflejo de lo que inventan las sociedades. Y entonces, si surgió una religión andrógina, donde andros es hombre en griego, genos, ginos, mujer en griego, andrógino, hombre, mujer. Entonces hay una sociedad donde hombres y mujeres son parejos. Los dos se necesitan para dar la vida. Antes se creía que solo la mujer, deseándolo, coagulaba su sangre menstrual y venía. Luego en la era andrógina se dijeron no, se necesitan los dos. ¿Por qué? Porque empiezan a domesticar animales. El primer animal que se domesticó fue el gato. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que se inventa la agricultura? Sí, el gato fue el primero que se conectó con el ser humano. De miradas, mis pinches gatos, y siguen haciendo lo que quieren, nos traen de gatos. Les llamamos ellos gatos, pero nos traen de gatos. Real. Y entonces, si ya se inventó la agricultura, ya puedo almacenar granos, se inventan los graneros para el invierno. ¿Qué animal necesito para que cuide mi granero de las ratas de 4 patas? Pues un gato. El segundo animal que se inventó fue el perro. Que se domesticó, fue el perro. En la vida humana se inventó. Se domestica el perro en el año 8000 antes de Cristo, 7000 por ahí, porque ahora necesito que el granero lo cuiden de animales, de ladrones, de ratas de 2 patas, de la otra tribu. Entonces necesito los perros. Y el tercer animal que se domesticó fue el caballo. Y entonces el humano tuvo la oportunidad de trasladarse a distancias que jamás se había pensado, ¿no? Y trasladar la cultura humana y trasladarse ellos, inmigrar, etc. Muy bien. En esta época andrógina, ya se concibe al semen como parte de la reproducción, pero no se conoce la fisiología reproductiva. Y empieza a venerarse poco a poco, no tanto al pene, al falo. Falo, en latín la F no existe. El sonido se hace con PH, pero como la H es muda, queda palo. Entonces de ahí viene el palo. La época fálica, quiere decir la época pálica, cuando quienes nacimos con palo, se nos reconoció con todos los derechos.
¿Por qué? Dicen las historiadoras, sobre todo 3 feministas, Morgan, Tannehill y Fisher, historiadoras, dicen que cuando empezaron a domesticar a los animales dijeron, a ver, ¿es cierto que la mujer se reproduce sola? A ver esa yegüita, que no la monte un macho. A ver esa perrita, que no la monte un perro. Dijeron, a ver, aislemos una mujer. A ver si de veras se reproduce sola. Y entonces se dan cuenta que lo que hace a un niño es la semilla masculina y la mujer pasó a ser solo un horno de la semilla masculina. Horno en latín se dice fornix. De ahí el pecado de jugar con el horno, fornicar. Que te puedes quemar, comadre. O te pueden salir pastelitos que no querías. Entonces, de jugar con el horno, fornicar. Ajá. Llegaste el lunch antes sí, Simón, la torta antes del lunch, ¿no? Sí, pues, antes del recreo. La torta antes del recreo. Ajá. Yo acá bien bilingüe. Disculpe usted, man. Y entonces semilla en latín se dice semen. Semilla en griego se dice espermatos. Semilla en náhuatl se dice mecos. Entonces mecos no es una grosería, quiere decir semen en un idioma que perdió la guerra y que ahora todo su idioma es grosería. Porque pecho es como se dice en náhuatl, chichis. Entonces cuando digas, oye, mana, se te ve una chichi, te digan, no digas eso, grosera, no grosera, bilingüe. Bilingüe. Ella... Bueno, y entonces en la era patriarcal, a partir del 3000 a.C., se inventan dos grandes inventos culturales de la humanidad. Uno es la ciudad. Se inventa la calle, se hacen sedentarios. Y es un invento patriarcal masculino. No es para las mujeres la calle, es para los hombres. Las mujeres en la calle, en el sistema machista patriarcal, tienen miedo. Yo jamás he pensado en la mañana, al vestirme, si esta ropa que me estoy poniendo, alguien me va a faltar el respeto en la calle. Ojalá. Pero ni eso. Entonces, yo jamás lo pienso. Una mujer diario tiene que pensar si con la ropa que se va a poner la pueden violentar en la calle. Así es. Entonces, uno de los inventos del patriarcado es la calle, la ciudad. Y otro es la escritura. Y por lo tanto, el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es machista patriarcal. Entonces han tenido que venir las mujeres y las feministas a darnos en la madre al lenguaje para decir, esto es machista, esto es machista, esto es machista. Y hemos tenido que ser poco a poco todos, todas y todes. ¿No? Y entonces en esa época, cuando se inventa la escritura, se escribe la Biblia. Ajá. Ya machismo patriarcal. Pero que aparte la Biblia no es como que alguien llegó y se inspiró y escribió un solo libro, ¿sí? No. Es un conjunto de Exacto. tradiciones y demás, ¿no? Entonces, de estas 4 tradiciones primeras, la más antigua, cuando David, además es una historia bien bonita entre David y Jonatán. ¿Qué sucede? David es un pastor. Él no es guerrero ni aristócrata, él es un pastor de pueblo, un pueblo que se llama Belén. Y entonces, en esa época, los pastores usaban las piedras, la honda, para aventar piedras e ir llevando al rebaño a través de pedradas. Sobre todo porque hay zonas de muchas cañadas donde hay rocas y donde hay cuevas y las cabras se te van al monte, te trepan al monte las cabras y luego ¿dónde las encuentras? Y entonces tenían que aventar piedras a las cuevas, los pastores, por si aventaban la piedra y nada más se oía el rebotar, ¿no? ¡Cuan, cuan, cuan, cuan! Pues ahí no hay borrego, ¿no? Pero si aventaban una y oían un ¡be! Ya le di a esa cueva, tengo que ir a sacar a mi cabrita, a mi borrego, ¿no? Entonces David era uno de estos. Y entonces, los judíos le quitan la tierra a los palestinos. Ellos eran dueños de una ciudad arriba del monte Sión, llamada Jebús. Llegan los judíos, quitan a los palestinos de Jebús y le llaman la ciudad de la paz. En hebreo, Jerusalén. Shalom, paz en hebreo. Shanti en hindú. Paz en griego, Irene. Paz en griego, Irene, ¿no? Bueno, y entonces la ciudad de la paz, Jerusalén, pero pues ¿cuál paz? La hicieron quitándosela a los palestinos, por eso desde entonces hasta hoy los palestinos quieren Jerusalén, era de ellos. Los judíos dicen, sí, reconocemos que era de ellos en la antigüedad, pero Dios nos la regaló a nosotros. En nombre de Dios. ¿Y contra eso qué argumentas? Claro. Listilles. Y entonces, en esta guerra, los palestinos, que en la Biblia aparecen como filisteos,
filisteos quieren recobrar Jerusalén y se empantana la batalla, y la ley de guerras de la época decía que si una batalla se empantanaba, se elegía a uno de cada ejército para luchar cuerpo a cuerpo. Y entonces, para burlarse de los palestinos, los judíos eligen un chavito de 12 años, pastorcito, que no era guerrero, no era nada de eso, que es David. Y en eso, en lo que los palestinos se divertían de que un chiquito iba a ganarle al soldado de ellos mandan al ejército benjaminita de los judíos rodear a los palestinos para en traición atacarlos por la espalda. Entonces por eso dejan que se diviertan con este niño David, luchando contra ¿quién? Un gigantón de 2 metros 20 centímetros, dice la Biblia, llamado Goliat, que llevaba armadura hasta en los dientes. Pero los paganos, los pueblos antiguos, creían en el tercer ojo de la intuición, en el entrecejo. Y entonces no se ponían armadura en los ojos, ni en los biológicos, ni en el tercer ojo. Y entonces cuando ponen a pelear a este chavito, pastor, con este gigantón, lo único que sabía era aventar piedras, entonces le aventaba piedras y pues sonaban en la armadura, ¿no? ¡Plam, plam! Hasta que una dio, ¿dónde? ¿No? Así son de atinados los mitos, en el entrecejo. Le rompe el cráneo, muere el gigantón, y el rey de Israel, el rey Saúl, estaba presente en la batalla, y le dice a David, te invito a formarte como soldado, como guerrero, y vente a la corte y te nombro jefe de hombres de guerra. Hoy diríamos secretario de la Defensa Nacional. Y entonces se lleva a David, pero había una estrategia en la época en donde si el rey se iba a la guerra, el príncipe no, se quedaba en Jerusalén, por si mataban al rey, no hubiera un vacío de poder. Y entonces Jonatán se queda en Jerusalén, pero le van llegando las noticias, ganamos la guerra, un chavito le ganó la guerra al gigantón, ¿no? Y entonces él ya está en la expectativa de ver quién es este chavito. Y dice la Biblia, y cuando Jonatán vio a David, el alma de Jonatán se pegó al alma de David, y lo amó como a sí mismo. Se desnudó Jonatán y le entregó sus vestiduras a David. Le entregó también su espada, que quiere decir, te toca el poder, ¿no? Y su ceñidor, dice al final, que algunas Biblias traducen su cinturón. El ceñidor, ¿qué era y qué es? Es una prenda que se usa en las zonas del desierto, donde es lo último antes de la piel, de lana, como un joronguito, como un ponchito, abajo de las túnicas, para que cuando sudes, guarde la lana tu humedad. Y entonces en el desierto te mantiene húmedo. Eso se llamaba el ceñidor. Y entonces dice la Biblia, y Jonatán le entregó su ceñidor a David. Hoy diríamos, le echó el calzón, ¿no? O sea, es lo último, es la ropa interior. Y eso lo dicen las Biblias. ¿Dónde? Primera de Samuel, capítulo 18. Ahí, desde el versículo 1, ahora sí parezco pastor protestante, pero es por ser maestro de Biblia. Ahí lo pueden encontrar. ¿Qué sucede? Que David está siendo capacitado como guerrero en la aristocracia, etcétera, ¿no? Los modales de la aristocracia, y en eso hay una guerra. Saúl, el rey, empieza a ponerse muy envidioso de David, porque David se da cuenta que está cogiendo con su hijo, ¿no? Y no quiere coger con él, y entonces David tiene que huir a Belén, porque el rey Saúl lo quiere matar. En una de las guerras rompen su estrategia de ir solo el rey o el príncipe a la guerra, van los dos, y los matan a los dos en las calles de Ascalón, que es una ciudad en Gaza de los palestinos. Y entonces matan al rey y al príncipe. Y el pueblo va a Belén y elige a David como rey. Entonces David llega y hace una elegía. ¿Qué es una elegía en literatura? Es un poema a un muerto. Un poema a los muertos se llama elegía. Entonces David le hace una elegía a Saúl y a Jonatán. Entonces a Saúl dice, oh Saúl, con riquezas nos vestías, con rojo y carmesí, ¿no? Y a Jonatán le dice, oh Jonatán, hermano mío, para mí tu amor más dulce que el amor de las mujeres. O sea, más claro ni el agua. Ahora, no esperemos gays en la antigüedad, no existía. La mayoría de la gente era bisexual. Así como nuestra sociedad es heteronormativa, Grecia, Roma, los hebreos, se esperaba que fueran bisexuales todos. Era binormativa. Entonces, toda la gente que hoy conocemos, por ejemplo, Sócrates fue amante de su discípulo Platón de 13 años.
Se le llamaba discípulo amado, el discípulo que tenía sexo con su maestro. En griego, agapón. Platón crece y tiene sexo con su discípulo amado de 12 años, Aristotelitos. Recuerden que ya eran mayores de edad porque ya habían eyaculado. No existía la adolescencia ni nuestro concepto de menores. Ya eran adultos jóvenes. Platón crece y tiene sexo y se enamora de su discípulo Aristotelitos de 14 años. Aristotelitos crece y ya Aristóteles se enamora de su discípulo Alejandro Magno. Y Alejandro Magno crece y se enamora de un chavito llamado Bagoas. Entonces, este sistema de educación se le llamaba discípulo amado. Bueno, eso ya realmente fue una invención de los traductores de la Biblia, porque en la Biblia solo dice Juan, el amante de Jesús. Y como eso da mucho escozor homofóbico a los traductores, dijeron en la Vulgata en el siglo V, no podemos poner el amante de Jesús. Estamos prohibiendo la homosexualidad y cómo vamos a decir que Jesús tenía un amante. Porque en griego dice claramente agapón, que quiere decir amante. Amigo, filón. Amante para coger, herón. Amante con quien tienes admiración, amistad. Y cogedera, agapón. Y eso dice de Juan y Jesús. O sea que sí había como divisiones específicas en cuanto al lenguaje y género. Sí había. En griego, por ejemplo, amar a alguien profundamente, incluso para dar la vida por esa persona, y nunca haber cogido con esa persona, se llamaba filos. El amor se llamaba filos, por eso le llamamos amor filial, y se traduce amistad. Porque con un amigo, una amiga, a lo mejor nunca has cogido, pero darías la vida por la persona. Ajá. Luego había otro amor que era solo te veo y tengo ganas de coger. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Te huelo y tengo ganas de coger. Te toco y tengo ganas de coger. Era eros, herón. Ajá. Y cuando en una sola persona juntabas filos, la admiración por la persona, pero además te calienta, se llamaba ágape. Y el que tiene ágape es agapón. Y se traduce amante. Y la Biblia dice, y el amante, el agapón de Jesús le dijo. Y los traductores bíblicos decían, puta madre, ¿qué ponemos? Porque estamos prohibiendo la homosexualidad. Y ahí dice esta putería, ¿qué ponemos? Y entonces San Jerónimo, traductor de la Biblia del griego al latín, le agregó la palabra discípulo. En latín sí viene, en griego original no viene. En el original solo dice el amado de Jesús. Pero entonces estás hablando de la traducción, pues. Sí, claro. Mi profesor en el Vaticano, cuando estudié teología bíblica ya, decía traduttore traditore, traductor traidor. Porque si para el traductor no le late lo que dice, lo traduce traicionando al autor, pero quienes leímos al traductor creemos que el autor lo dijo. ¿Y entonces cuántas traducciones han pasado? Como 7. De las Biblias que hoy tenemos, como 7. Okay. ¿Por qué? Bueno, entonces, se escribe en la época del rey David, la primera versión de la Biblia en hebreo en Jerusalén. Se le llama rollo yavista porque a Dios se le llama con 4 letras. En hebreo no se escriben las vocales, solo las consonantes. Entonces, por ejemplo, Yahvé se escribe YWHW. Y la Iglesia Católica siempre le puso las consonantes, Yahvé. Y llegó Lutero y dijo, no, ahí dice Jehová, pero son las mismas consonantes, nada más cambian las vocales. Entonces, pero es a partir de cómo suena. Depende del contexto. Por ejemplo, si yo pongo en un mensaje y te digo, oye, no voy a llegar a la grabación porque estoy cuidando a mis PRRS. ¿Qué dice ahí? Prs. ¿Pero qué? ¿Estoy cuidando a mis Perros. ¿Quién le puso la vocal? El lector. Simón. Dependiendo del contexto. Así es el hebreo, así se escribe el arameo, el hebreo, el caldeo, el árabe. No se escriben las vocales y solo se le ponen las vocales dependiendo del contexto. Y si te digo, oye, no puedo llegar a la grabación porque estoy en una fiesta y mis amigas no me dejan salir porque son bien PRRS. ¿Qué dice? ¿Son bien? Perras. Sí, claro. ¿Quién le pone las vocales? ¿Quién lo lee? Dependiendo del contexto. El español y las lenguas romances ya incluyen las vocales. Las lenguas antiguas árabes no, y el hebreo no lo incluye. Por eso Abraham, hebreo, ¿no? Abraham hemos oído que se dice Abraham, Abraham, Ebraham, Ibrahim, porque no importan las vocales, con que estén las consonantes, el judío lo lee y dice, ahí dice Abraham. Ajá. Y entonces se traduce toda la Biblia, la tradición oral, por primera vez en el año 950 a.C., el rollo que a Dios le llama Yahvé o Jehová. Se le conoce rollo jehovista
para los protestantes, los luteranos, los evangélicos, etcétera, o rollo yavista para los católicos y los judíos. Muy bien. Pasa, en la región hay dos reinos. El reino del norte, que hablan arameo, y Jesús nació en ese reino. Jesús no hablaba hebreo, hablaba arameo porque nació al norte. Y el reino del sur, la capital del norte era Samaria, la capital del sur, Jerusalén. Entonces hay una guerra, así como hoy Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, así. Israel del Norte, su capital era Samaria, su monte sagrado Siquem, y hablaban arameo. Jerusalén del Sur, Israel del Sur, su capital era Jerusalén, su monte sagrado Sión. Por eso a los que defienden mucho a los judíos les llaman sionistas, porque Jerusalén está arriba del monte Sión y su idioma es hebreo. Y entonces, como la Biblia se quedó en hebreo en Jerusalén, los del norte, los samaritanos, dijeron, escribamos otra Biblia, pero en arameo. Y entonces, 150 años después, si se escribió en el 950 a.C., en el 800 a.C. se escribe la segunda versión de la Biblia, el rollo eloísta, porque en arameo Dios se dice El. De ahí viene defensor de Dios, Miguel. Mensajero de Dios, Gabriel. Guerrero de Dios, Hazael, Elizabeth, Isabel, Joel, Ezequiel, Daniel. Todos los nombres judíos tienen que ver algo con Dios, con el él. Y es en arameo. Ajá. Y eso, güey, aguanta. Y entonces, Dios en arameo se dice Elohim. Y entonces escriben toda la Biblia otra vez. Adán y Eva, la creación, Adán y Eva, Noé, el diluvio, todo, Abraham, Moisés, etcétera, pero en arameo. Y es el segundo rollo, pedazo de la Biblia, el Antiguo Testamento, en el norte. Muy bien. Pasan los años, hay una guerra, la capital Nínive, los asirios, invaden estas tierras y destruyen Samaria y el reino del norte. Entonces todos los del norte, arameos, huyen al sur, porque adoran al mismo Dios, aunque hablen otro idioma. Adoran a Yahvé o a Elohim, que es el mismo Dios. Ajá. Y huyen de los asirios. Entonces, cuando llegan al sur, pues los que son zapateros se van a buscar en Jerusalén al gremio de zapateros, los que son maestros al gremio de maestros, los sacerdotes, pues al templo. Y llegan con su Biblia en arameo, porque ellos eran de Samaria. Tenían su Biblia en arameo. Ahí viene la guerra, huyen al sur, y en el templo de Jerusalén les dicen, no, ya tenemos aquí Biblia, pero en hebreo. Y entonces está vivo el profeta Isaías y dice, para que unamos a los dos pueblos, escribamos una tercera visión de la Biblia, un tercer rollo. Y se llama segunda ley, porque va a ser la segunda ley para los arameos del norte samaritanos, su primera ley es el eloísta. Los judíos del sur, su primera ley es el yavista. Para todos esto va a ser segunda ley. Segundo, en griego se dice deuteros. Ley nomos. El deuteronomista, el tercer rollo, parte de la Biblia, se escribe en el año 700 y se le llama rollo deuteronomista. Entonces, 950, primer rollo, Dios es Yahvé. En el año 800, Dios es Elohim, que además está en femenino y en plural. Jesús en la cruz no dijo, oh Yahvé, ¿por qué me has abandonado? Dijo, Elohim, Elohim, lama sabactani. Diosas mías, ¿por qué me han abandonado? Es hermosa la traducción de Elohim. Quiere decir diosas, Elohim. Está en femenino y plural. Ajá. Entonces escribe la tercera versión del Antiguo Testamento, que es el deuteronomista. Y ya están vivos los profetas. Entonces ya se empiezan a mezclar los libros que se les llaman históricos, estos que estamos hablando, los rollos, con los libros de los profetas. Isaías, Jeremías, Joel, Daniel, Ezequiel, etc. Y entonces viene el rey Nabucodonosor de Babilonia, invade Jerusalén. La primera vez dice, ok, se van solo los ricos, los leídos, escribidos, los cultos, los reyes, los profetas, los sacerdotes y sus hijos de esclavos a Babilonia. Y el pueblo se queda gobernado por un procónsul babilónico, un procurador, se le llamaba un procurador babilónico. Es del imperio alguien que viene a gobernar. Y entonces está vivo el profeta Jeremías y asusa al pueblo y dice, no, ¿cómo nos van a quitar a nuestros reyes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, se los llevan esclavos? Hagámosle la guerra a los babilonios. Y hacen la guerra. Entonces Nabucodonosor dijo, mátenlos a todos. Entonces a todos los hombres judíos los matan,
A las mujeres las llevan como esclavas a todo el imperio, destruyen el templo y sepultan los 3 rollos de la Biblia que ya existían. Se los llevan como esclavos a Babilonia. Y allá, ¿se acuerdan que hubieron dos exilios? Uno primero los ricos, los reyes, ¿no? Y 10 años después todo el pueblo. Pues estos ricos que se los llevaron, Nabucodonosor se da cuenta que estos judíos son muy inteligentes y los agarra como asesores de gobierno. Se les llamaba profetas, ¿no? Del reino. Y entonces Ezequiel, Daniel y Joel presencian la matanza de su pueblo, siendo asesores del rey invasor de Nabucodonosor. Y les dice, oye, déjanos ir a salvar a las mujeres. Dice, pero ya las vendí como esclavas en todo el imperio. No importa. La primera palabra que aprende un judío es shalom. Déjame ir a cada mercado de esclavas a gritar shalom. Y empiezan a ir a gritar shalom. Y unas decían, yo, unas viejitas, yo, shalom. Empezaban a hablar. Si usted quién es, yo soy doña Chonita de Nazaret. Muy bien. Oiga, mi prima se quedó en tal pueblo, mi hermana se quedó en tal otro. Y entonces iban buscando. Y llegan, ¿saben con cuánta gente? Con 15,000 personas. Y le dicen, no, ya llegamos, Lupe y las muchachas, danos territorio. Y entonces Nabucodonosor le da a los judíos el territorio del sur. Y entonces, como estos primeros exiliados ya eran funcionarios, ganaban dinero de funcionarios de Nabucodonosor, compran la esclavitud de todas las mujeres. Entonces ya las judías son libres. Y entonces les dan un territorio. Y a ellos les gusta el territorio porque está cerca de donde nació Abraham, en Ur, de Caldea. Entonces les dan un territorio por ahí, pero eran pantanos. Pues estos judíos hacen vergeles y sembradíos. Y entonces se vuelven en vendedores de frutas y verduras en todo el imperio babilónico y gente rica. Y entonces hay un rey junto a Babilonia en Persia llamado Ciro. Y Ciro contacta a los judíos y les dice, oigan, ¿quieren regresar a Jerusalén? Sí, maten a Nabucodonosor y yo entro a defenderlos con todo mi ejército persa. Y entonces Nabucodonosor descubre el plan y empieza una matanza de judíos porque ellos eran los que se levantaron en armas y entonces pone una barrera contra el rey Ciro, no puede entrar por 2 meses y mientras una matanza de judíos y ya entra, matan a Nabucodonosor. El rey Ciro cumple su promesa y regresa a todos los judíos a la Nueva Jerusalén. Entonces, todos los textos en la Biblia que hablen de la Nueva Jerusalén son de esta época. Bueno, en esta época dijeron, oye, no tenemos Biblia, toda quedó sepultada en el templo. Escribamos un 4º rollo. Y como fue coordinado por los sacerdotes, se le conoce como rollo sacerdotal, escrito en Babilonia y en pocho, porque está en Spanglish, o sea, bueno, en hebreo caldeo. Please, mija, bring me la toalla, por favor. ¿No? En Spanglish, ¿no? Hoy sabemos... Hoy sabemos qué textos son de esa época porque están escritos en una mezcla de 2 idiomas, hebreo y caldeo. Se le llama el 4º rollo y es el rollo sacerdotal. Rollo en griego se dice teukos. Entonces el rollo yavista es el primo teukos. El rollo eloísta es el deuteroteukos. El rollo deuteronomista es el tritoteukos. El rollo sacerdotal es el tetrateucos. ¿Y cuál nos llegó a nosotros? El pentateucos. El quinto, la quinta traducción de estas 4 que han habido. Y entonces, el rey Ciro de Persia cumple su promesa y no todos los judíos quisieron regresar, ¿saben? Solo los viejos. Y los jóvenes decían, pero mamá, ¿qué quieres que yo vaya a México otra vez? Déjame en Chicago, ¿no? Porque ellos ya habían nacido allá. Entonces ellos eran judío-babilonios. Entonces, pero como eran ricos, financian el viaje de los viejos abuelos y les dan a sus hijos, a los bebés. Entonces regresan abuelos y nietos a la Nueva Jerusalén. ¿Cómo se dice cuchillo? Es una daga redonda que usaban los judíos. Esa daga redonda en hebreo se dice siká. Entonces quien tiene la daga es sicario. Y entonces se les pagaba para que mataran. Y entonces los jóvenes judíos que se quedan en Babilonia contratan sicarios para que acompañen a los viejitos y a los niños de regreso a Jerusalén. ¿Y quién ya estaba en posesión otra vez de Jerusalén? Los palestinos, pues era su ciudad. Regresaron ahí. Entonces los judíos tienen que volver a hacer guerra. Entran,
descubren otra vez su templo, lo escarban y encuentran los otros 4 rollos. Ellos ya traían, los otros 3 rollos, ellos traían uno. Entonces está vivo el rey Malaquías y dice, y un profeta llamado Nehemías dice, pues cortemos todos los rollos anteriores y unámoslos por temas en un solo rollo. Yo antes decía collage, hoy digo copy-paste. Y entonces dijeron, a ver, tú deténme el yavista, tú el eloísta, tú el deuteronomista y tú el sacerdotal. Corten de su rollo, físicamente, corten lo que hable de Abraham, lo que hable de Noé, y pásenmelo, y yo lo pego, todo, lo que hable de Noé, no importa de qué siglo sea, no importa de qué idioma sea, yo lo pego en uno solo. Si fueran mis tareas. Copy-paste. Y entonces se escribió el 5º rollo, cortando los 4 anteriores, y es la Biblia que nos llegó. Okay. Y entonces yo hoy leo la Biblia de corridito, y Dios crea la humanidad 2 veces. Una en el capítulo 1 y 2 del Génesis, y otra empieza otra vez en el capítulo 3. Otra vez la creación. ¿Por qué? Porque en la conexión de los textos hay algo que se le llama arreglo redaccional. Por ejemplo, iba Jesús con sus discípulos cuando, no importa lo que siga después, ya conectas con lo que decía antes. Y entonces dijeron, oye, esto no conecta con esto, oye, esto no conecta, pues agrégale esto. Y entonces hoy las Biblias tenemos que saber, por ejemplo, si tú lees un párrafo, ese párrafo a lo mejor es sacerdotal, es del 950. El siguiente 2 renglones son yavistas, eloístas, de 150 años después, son eloístas. Luego viene un párrafo que a lo mejor otra vez es yavista, y luego vienen 2 párrafos que son sacerdotales, y remata ese texto en un párrafo deuteronomista. Entonces leíste de 5 siglos distintos, como si fuera una sola redacción, 4 libros. O sea, por eso está tan dividido en versículo no sé qué. Por supuesto. La línea no sé cuál. ¿Quién hizo ese invento? Lutero. Lutero dice, aquí hay muchos, se llama en latín o en italiano, le llamamos en teología bíblica doppioni. Cuando hay dobleces, este texto ya se narra 2 veces, porque aquí se narró y aquí se narró. Los editores originales no se dieron cuenta, pero hoy en las Biblias aparecen doppioni. Y entonces hoy la iglesia los acepta, y la iglesia, pues esto yo lo estudié en el Vaticano. Esto la iglesia lo enseña a todos sus teólogos, sus sacerdotes, etcétera, cómo está escrita la Biblia. Solo que por su voto de silencio y su voto de obediencia no lo pueden platicar al pueblo. Y a mí me vale madres. Y a mí me interesa que la gente sepa cómo está escrita la Biblia, porque si no se vuelve un libro mágico que bajó del cielo y escrito por una sola persona. No, hubieron guerras, hubieron invasiones, hubieron muchas cosas, se juntaron textos, se separaron. Todos estos recortes que se hacían para pegar a otros en teología bíblica se llaman perícope. Peri es alrededor. Llevar es feratum. Lo que me lleva alrededor de una ciudad, periférico. Medida de un lugar, perímetro. Medida se dice metro, en griego, medida metro. Perímetro, la medida de alrededor. Y entonces perícope, copé, es recortado, haz de cuenta con tijeras. Entonces, un texto recortado alrededor, en teología bíblica se le llama perícope. Por ejemplo, hay un evangelio que ya no quedó en las Biblias, donde dice, el evangelio de Felipe, y Jesús tenía una amante llamada María de Magdala, y la besaba enfrente de todos los apóstoles. Y Pedro le parecía muy molesto que Jesús la besara entre sus... Y no sabemos entre sus qué. Puntos quiniela. ¿Entre sus qué? Entre sus piernas, entre sus pechos, entre sus labios, superiores e inferiores. Pero alguien lo recortó. Entonces ese pedacito se llama perícope. Hay una perícope perdida. Porque como hablaba de que Jesús tenía un acto erótico en público con una mujer, a alguien le pareció muy inmoral los siglos después y lo recortó. Inmoral. Pero eso es lo que se me hace como bien tieso, ¿sabes? Como, ¿en qué momento empezamos a pensar que el decirle beso y ser tesona empezó a ser inmoralmente incorrecto? Bueno,
tendríamos que hablar como de dos corrientes. Estamos hablando de la corriente judía porque es Biblia. Pero si hablamos de griegos y romanos, eran de religión pagana. Pagano viene de campo, en latín pagus, o naturaleza, pagus. Quien viene del campo, campesino, campesina, paganus, o quien adora al campo, quien adora la naturaleza, quien cree que el agua es divina, quien cree que el bosque es sagrado, quien cree que el árbol es bendito, quien cree que la naturaleza es divina, es pagano. Ajá, de religión pagana. Y todos los paganos creían que había una divinidad cuidando el árbol, una divinidad cuidando el agua, que el árbol tenía un espíritu, que la montaña tenía un espíritu. Les ponían altares a los árboles, los adornaban con esferas, los adornaban con estrellas, los griegos, los romanos. El árbol de Navidad es un rito pagano cristianizado, como muchos otros. Ajá. Cuando los griegos ganaban la guerra, Zeus y Apolo nacieron el 25 de diciembre. Cuando los romanos le ganan la guerra a los griegos, quitan a Zeus y Apolo y ahora el que nace el 25 de diciembre es Júpiter. Cuando los cristianos le ganan la guerra a los romanos, quitan a Júpiter y ahora el que nace el 25 de diciembre es el Dios Jesucristo. Oye, pero que aparte tiene que ver con, visto desde el norte, el renacimiento del sol. Del 21 al 24 muere y el 25 empieza a salir un grado cada día y entonces renace el sol, ¿no? Renace el sol. La estrellita arriba del pino. Entonces tendríamos que hablar, el calendario pagano, Año Nuevo era el 1 de abril, 1 de abril, era Año Nuevo. Y también los católicos celebraban Año Nuevo el 1 de abril hasta el siglo XVI. En el siglo XVI, el Concilio de Trento, Dios le habló a los obispos y les dijo que cambiaran Año Nuevo del 1 de abril, como era griego, romano, muy pagano, al 1 de enero, ¿no? Entonces los santos antiguos, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, ellos jamás vivieron Año Nuevo el 1 de enero. El Año Nuevo católico era el 1 de abril. Entonces todas las fiestas paganas se fueron cristianizando. Y entonces Navidad era el renacimiento del sol. ¿Por qué? Tiene que ver con la observación astronómica. Toda fiesta cristiana, bueno, voy a decirlo de otra manera. Ninguna fiesta cristiana su origen es Cristo. Ninguna. Wow. Ninguna fiesta cristiana su origen es la iglesia. Todas las fiestas cristianas del año son fiestas griegas, romanas o aztecas que se cristianizaron y hoy creemos que su origen es Cristo o el mito que nos plantee la religión que nos domina. Ajá. Pero entonces, los griegos, los romanos, el 1 de abril era Año Nuevo y sembraban 50 días. 50 días en griego se dice Pentecostes. Entonces eran 50 días de sembradío. ¿Y cuándo era Año Nuevo? Cuando el día dura 12 horas igual que la noche. ¿Cómo se dice igual que la noche en latín? Equinoccio. Entonces, cuando el día dura 12 horas y la noche 12 horas, es el equinoccio. ¿Cómo se dice primeras flores en latín? Prima, primero, prima, primeros, flores. Flor en latín es masculino, es el flor. Entonces, los primeros flores. Entonces, el equinoccio de los primeros flores, equinoccio de primavera. Entonces, empezaba el año porque todo era nuevo. Entonces, era año nuevo porque los sembradíos eran nuevos, los pajaritos eran nuevos, los borreguitos eran nuevos, las flores eran nuevas, antes había nieve, ahorita es todo nuevo. Y entonces, el sol, si la Tierra y el hemisferio norte, ellos veían que el sol estaba a cierta distancia y duraba 12 horas el día y 12 horas la noche, equinoccio, igual que la noche. Pero el sol se empezaba a acercar a la Tierra, acercar, hasta que se detenía lo más cerca de la Tierra, 22 y 23 de junio. Sol estatua, sol quieto, solsticio de verano. Ajá. Y entonces, 24 de junio, el sol empezaba otra vez a alejarse. Y alejarse, hasta que en otoño era otra vez 12 horas el día y 12 horas la noche. Equinoccio de otoño. Pero no están las cosas nuevas, al contrario, se están cayendo las hojas de los árboles. ¿Cómo se dice atardecer en latín? Autunus. Es el atardecer del año. Ya va a venir la noche en el invierno. Otoño es el autunus, el atardecer del año. Mientras los griegos, los romanos, el 16 de diciembre era el día del dios de la saturación, el dios Saturno. Y entonces la religión romana, el gobierno romano, porque te pagaba tu salario de esos 10 días, te decía, ¿qué te faltó terminar en el año? Termínalo estos 10 días. ¿Qué no hiciste en el año y lo dejaste pendiente? No dejes ciclos abiertos. Termínalo.
Ay, no, a mí me faltó ver a mi familia, el pinche pandemia, la chingada. Tienes 10 días y el gobierno romano te da tu salarium. Se le llama salarium porque se les pagaba con bolsas de sal cada jornada de trabajo. Y en Roma no existía la semana de 7 días, esa es judía. En Roma se inventó el sistema decimal. 10º mes, cuando se acababa el año, era diciembre. 9º mes, noviembre. 8º mes, octubre. Entonces el sistema decimal, la semana romana era de 10 días. Entonces a los 10 días de trabajo les daban una bolsita de sal con lo que trabajaron y así se iban y juntaban y luego en una báscula me ponían sus bolsitas de sal acumuladas en el mes y en el otro lado de la báscula había monedas de plata. Entonces lo que equivaliera de tu salarium a las monedas de plata era el dinero que te llevabas. Y por eso se volvió de mala suerte tirar la sal, porque se te iba el dinero. Y no por algo esotérico de que algo te va a pasar, sí, sino que se te caía la sal de, no mames, nos van a pagar menos. Mi plata, se me va la lana. Muy bien, y entonces, estos 10 días tenías que hacer lo que te faltó hacer en el año. Es importante decir también cuál era la creación pagana. Los griegos y los romanos creían que una divinidad, un dios o una diosa, un diose, ¿no?, nos creó en una estrella, sacando tierra, lodo de esa estrella, la mezcló con tierra de nuestro planeta y te creó a ti. ¿Y cómo puedes volver cada vez a tu estrella? En el orgasmo. Entonces el orgasmo era la base de la religión griega, era la base de la religión romana, y entonces la orgía era la base de sus rituales. La palabra orgasmo viene del griego ergón, no le pongan bechicantes, porque suena rico. Ergón, y ergón quiere decir fuerza. Por ejemplo, estar en la fuerza, energón, energía. No controló su fuerza, energúmeno. ¿No? Se puso como energúmena, se puso como loca, no controló su fuerza. Ajá. Orgasmo, producir y soltar mi propia fuerza. Orgía, producir fuerza entre muchos. Y entonces los griegos vivían desnudos. Si te gustaba alguien en Grecia, le agarraba sus genitales en la calle. Si sí le gustabas, te agarraba la barbita. Y eso era así, aquí o nos arrinconamos. Si no le gustabas, o si tú no te gustaba quien te estaba agarroneando tus genitales, le empuñabas el brazo y lo retirabas. Okay. Y entonces ellos creían que en el orgasmo tu alma volvía a la estrella donde te crearon. Y la divinidad que te creó llenaba tu alma de alegría, de salud, de paz interior, de bendiciones. Y el alma, cuando tú regresas de un orgasmo, cuando hacemos el ¡ah! ¡Ay, sí, ya! Planeta Tierra, sí. Planeta Tierra. Ellos decían que era cuando el alma regresaba y llenaba todo tu organismo de las bendiciones que la divinidad te dio. Eso creían los griegos, los romanos, etc. Viene en varios libros. Hay un libro muy bonito que es la historia del cuerpo. Cómo se consideraba el cuerpo en Grecia, en Roma, en los cristianos. Se llama El cuerpo y la sociedad, de Peter Brown. Ahí viene esto que les estoy contando. Ajá. Luego hay otro libro que se llama, ay, no sé en qué vengo pensando. Está que sí. Disculpe, está el doctor Vergara. No, aquí es el doctor Guevara. Ay, sí, no sé con él, no sé en qué vengo pensando. ¿Qué cuerpo? Pero bueno, entonces la creación pagana era esa, cósmica, digamos. Pero antes ellos creían que la vida vino de un caos acuático. Entonces un día hubo una mezcla rara. ¿Cómo se dice desorden en griego? Caos, orden, cosmos. Entonces otro de los mensajes de la religión pagana era que la vida es orden, desorden, orden, desorden. Cuando ya notes en tu vida un pinche desorden de la chingada, te toca construir orden. Y cuando ya llevas puro orden, no hay fiesta, no hay peda, no hay sexo, etc., ya te toca tantito desorden. Y entonces, si se dan cuenta, lo que nos vitaliza es el desorden ordenado. Pues, por ejemplo, organizar una fiesta es organizar un desorden. ¿Ah? Y entonces bailé con fulana, luego me besé con perengano y luego platico con fulanos, ¿no? Lo que me divierte es el desorden, mientras se conserve, ¿qué? El orden. Mientras nadie vomite la alfombra, mientras nadie rompa un cristal, mientras nadie se robe las figuritas de la abuelita, ¿no? Mientras se conserve un orden, lo que nos divierte es el desorden. En el fútbol,
Mientras nadie agarre la pelota con la mano, ¿no? Solo los que están en el área, mientras todos chuten la pelota a la portería contraria, mientras se conserve el orden, ¿qué es lo que nos divierte en el deporte? El desorden. Y se cayó, y se la llevó, etc. Pero no si se rompe el orden, hay alguien que chifla y dice, no, se rompió el orden. ¿Qué es el sexo? Un desorden ordenado. ¿Qué les parece? Nadie forzar a nadie a hacer lo que no quiera. No infecciones de transmisión sexual. No embarazos no deseados. Salió un triangulito bonito, imagínense esa cancha. Si se mantiene ese orden, Todo está bien. todo lo que está adentro, lo que nos divierte es el desorden en el sexo. ¿Qué hetero suena? ¿Qué hetero? Heteronormado. ¿Qué heteronormado? Heteronormado. Bueno, y entonces los griegos, los romanos, simulaban, teatralizaban el origen de la vida que vino del agua, de una mezcla rara, un caos acuático, ¡pum!, se dio la vida. Y entonces ellos, ¿cómo se dice barco en latín? Carro naval, carrus navalis, díganlo rápido, carrus navalis, carrus navalis, carrus navalis, carnavales. Oh. Ajá. Entonces, después del 25 de diciembre que renace el sol, que hacían fiestas, etc., para el 14 de febrero empezaban fiestas orgiásticas del desorden, para que el 1 de abril llegue Año Nuevo con el orden. Entonces, para que llegue el orden hay que simular y teatralizar el desorden con que se dio la vida en el caos acuático. Y entonces el sumo sacerdote del dios Baco, que no era solo el dios del vino, sino era de las fiestas, de la celebración, del desmadre, del desorden, incluyendo el vino, ¿no? Iba en un barco, en un carro naval, carrus navalis, y lo sacaban con ruedas el barco. Y desde el barco iban repartiendo gratis a todo el pueblo que los iba siguiendo con música, con baile, queso, pan, vino y carnes rojas. Porque el pueblo era pobre y no comían carnes rojas todo el año. Y entonces en estos 40 días antes de Año Nuevo, antes del 1 de abril, la iglesia lo va a tomar, le va a llamar la cuaresma y prohibido coger, prohibido la música, prohibido diversión. ¿Por qué? Porque era el desorden. Los esclavos daban órdenes a los patrones. Los niños mandaban a los padres, las mujeres daban órdenes a los hombres, el mundo al revés, 40 días. Si tú todo el año habías cogido más con hombres, 40 días tenías que coger con mujeres. Si tú todo el año habías cogido más con mujeres, 40 días te tenías que coger con hombres. El mundo al revés. Ajá. Y se les llamaba la época de los carros navalis. ¿Por qué? Porque venían los carros del mar y se hacía un desmadre porque iban bien pedos, comiendo queso, pan y vino. Y cuando la iglesia dijo 40 días, no, porque Cristo resucitó el 1 de abril. Y entonces la iglesia, el equinoccio de primavera, hoy le llamamos Domingo de Resurrección. Entonces fue totalmente lo contrario, o sea, fue cortar justamente ese desorden, Sí, controlar totalmente. exacto. Entonces cuando la iglesia dice, sí, van a ser 40 días de fiesta, pero no música, no cantes, no fiesta, y de coger, ni hablamos. Y entonces, y se creía, pues sí ha de tener una razón, que las carnes rojas eran afrodisíacas. Entonces, pues yo creo que sí, un pueblo que no ha comido carnes rojas, dale proteína y a ver si no va a estar coge. Entonces la iglesia católica veía que cuando la gente comía carne muerta, le daba ganas de carne viva. Y entonces la vigilia. Hasta aquí. Hasta aquí. Entonces 40 días no se come carnes rojas, no se bebe, no hay fiestas y todo, para que Cristo resucite. Y hoy la fiesta de Año Nuevo pagano, hoy le llamamos Domingo de Resurrección. Y los judíos en esa misma fiesta celebran el Éxodo, la Pascua, cuando Moisés sacó al pueblo judío de Egipto. Bueno, volvemos a la Biblia, tantito Sí. rápido. No sé cuánto tiempo tengamos. Sí. O Unos sea, pero al minutillos final más. todo eso es como la misma conexión de miles de, bueno, no miles, pero varios textos juntados en uno que al final intentan explicar toda nuestra existencia y decir, por eso los jotos están mal. Bueno, La existencia del pueblo judío, nada más. No Ok. toda la existencia. Ya los cristianos y los musulmanes dijeron, es para toda la humanidad. ya, Pero los judíos no dicen que es para toda la humanidad, dicen que es para ellos. ok. Bueno, ¿qué encontramos en la Biblia? Una pareja de mujeres. Doña Noemí de Jerusalén se casa. Pero hay sequía y hambrunas en Jerusalén y entonces migra del otro lado del Mar Muerto a las montañas de Moab. Allí tiene con su marido 2 hijos. Y entonces eran judíos, pero migrados a Moab, como pues lo han hecho los judíos toda la vida. Hay judíos en todos los países del mundo. Ajá. La diáspora, que se le llama.
Y entonces tienen 2 hijos, se casan con 2 muchachas del lugar, 2 moabitas, Ruth y Orfa. Entra una guerra al pueblo de Moab, aunque ellos no sean de allí, pues viven allí, le entran a la guerra y matan a los 3 hombres, al esposo de doña Noemí y a sus 2 hijos. Entonces le quedan las 3 viudas, la suegra y las 2 nueras, Ruth y Orfa. Y entonces doña Noemí les dice, pues váyanse. Dice, no, queremos casarnos con hijos tuyos. Dice, no, pues aunque me embarazara hoy, chicas, cuando ellos ya crezcan para edad casadera, ustedes van a estar viejas. Orfa acepta y se va. Y Ruth le dice, no, con quien quiero estar es contigo. Por eso me iba a casar con tu hijo, fíjate. Quien me gusta eres tú. Y entonces le dice, donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré y ahí seré enterrada. Y ese era el rezo que se daba entre hombre y mujer en bodas hetero judías de la época. Y aquí lo encontramos entre mujer y mujer, entre una nuera y su suegra. Entonces doña Noemí se queda asombrada del amor que le tiene esta chamaca y la acepta. Y le dice, pero nos vamos para Jerusalén, ¿yo qué hago aquí en Moab? Mi pueblo, mi familia está allá, pero allá no puedes llegar sin hijos, te van a matar, porque a las mujeres que pasan de los 17 años sin hijos las apedrean. Y entonces, llegando a Jerusalén, se encuentran una bola de muchachos borrachos, lo narra bien bonito el libro de Ruth, léanlo, y le dice, ¿cuál de estos te gusta? Dice, pues ese güero. Dice, ay, va a ser fácil, es mi sobrino. Te lo emborracho y te lo echo a andar. Y así sucede, y tienen sexo, y nace un tal Boz. Ajá. ¿De quién es ancestro este tal Boz? ¿De quién es ancestra esta Ruth lesbiana, la Ruth, la moabita, de Jesús de Nazaret? A través de San José. ¿Cómo lo sé? Porque el Evangelio de Mateo habla de todos los ascendientes de San José, para hablar de todos los ascendientes de Jesús. Y nombra a Ruth la moabita. Claro, no dice Ruth la lesbiana, pero ustedes ya lo saben, que ella tenía un amor mujer y que es ancestra de Jesús. Otra ancestra de Jesús, Rahab la ramera. Ajá, pues. Y entonces resulta que Moisés llegan del Éxodo, van a entrar a Jericó, está el río Jordán, y después de Jericó a Jerusalén. Y en Jericó, el rey de Jericó gobierna con un séquito de prostitutas. Son las asesoras del rey. Y la prostituta principal se llama Rahab. Y entonces muere Moisés, lo sucede Josué, y Josué manda expediciones a Jericó para ver si se puede invadir o no, y se entrevista con Rahab, y se enamoran. Entran a Jericó, invaden, se van a Jerusalén y se la lleva a vivir con él. Josué con Rahab la ramera, y es otra tatarabuela de Jesús. Entonces ustedes ven, no dice Rahab la ramera, ajá, dice Rahab la de Jericó. Oye, pero entonces Jesús traía una historia de mujeres, de diversidades. De mujeres interesantísimos. Por eso su madre podía, embarazada, caminar sola por las calles de Galilea sin que la apedrearan, ajá, para ir a visitar a su prima Isabel. Por eso su primo, hijo de Isabel, se vuelve un profeta rebelde, que es Juan Bautista. Entonces estamos en una zona de mucha rebeldía judía, de donde Jesús es parte. Y es muy interesante porque, bueno, hablando de todo esto, de la Biblia, Jesús le cambia el lugar a las mujeres que tenían en la cultura judía. Ningún maestro, ningún profeta había elegido discípulas y apóstolas hasta ahorita más que Jesús. Jesús fue el primer profeta que eligió discípulas. Y la Biblia menciona a varias mujeres que seguían a Jesús. Marta y María, hermanas de Lázaro, María de San Juan, María de Cleofás, María de Magdala, y entonces había un grupo de discípulas que seguían a Jesús. Ajá. Y incluso hay una corriente en la iglesia primitiva que dijo que no fue Pedro el elegido para ser la base de la iglesia, sino María Magdalena. Es el Evangelio de María y lo sacaron de las Biblias cuando se hizo machista patriarcal la Iglesia Católica. Pero es importante mencionar también que en el cristianismo primitivo hubieron 2 santos gays. La Iglesia Católica no era homofóbica al principio, fue haciéndose homofóbica a través de las inquisiciones. No hubo solo la Santa Inquisición, hubieron varias inquisiciones. Ajá. ¿Qué quiere decir? Persecuciones de la gente rara o pecadora. Ajá. Antes de que surgieran las inquisiciones, por ejemplo, un católico, no existía el sacramento del matrimonio, se le llamaba de bendición nupcial. Entonces te preguntaban, ¿cuántas mujeres coges?
Pues mi novia, una amiga del Facebook, una amiga de la prepa, pues tráelas a todas. Y de una vez a todas las bendecimos. Entonces en el cristianismo primitivo no era monogámico. Claro, era machista patriarcal porque venía de los romanos. Solo los hombres podían tener varias mujeres. Pero es algo interesante que hoy los católicos ignoran, de que al principio la iglesia no exigía tener una sola pareja y para toda la vida menos. La iglesia católica decía, hasta que la muerte del amor os separe. El amor. No. Porque La el muerte amor, del amor. Sí, el por amor el se amor, puede no la morir. Ujú. Y uno no sabe por qué. De repente uno dice, ay, ya no lo amo. Ya, ay, ahora porque ya no lo amo. Ajá, porque el amor se puede morir y uno no sabe por qué. Pero no es hasta que la muerte de uno de ustedes dos os separe. Eso lo inventa la iglesia hasta el siglo. Claro, es una frase bíblica. Pero la iglesia no la tomaba tal cual. Decía hasta que la muerte del amor os separe. Luego, tenemos 2 santos gays en estos siglos. 2 santas lesbianas, siglo II, Santa Perpetua y Santa Felicitas. Una mujer grande de 24 años, una mujer joven de 14 años, era su esclava, se enamora de ella, la libera, porque no podía casarse con una esclava, y ya libre, se casa. Entonces sabemos que en Grecia y en Roma había rituales de uniones de parejas del mismo sexo. Y en la iglesia primitiva también, en el cristianismo primitivo también. Y entonces se llaman Santa Perpetua y Santa Felicitas. Googleenlas, por favor, juntas, Santa Perpetua y Santa Felicitas. Van a ver cómo las pintaba la iglesia primitiva, 2 santas lesbianas. Ahora, recordemos, no existían las lesbianas como hoy, eran bisexuales. Entonces cada una está casada y cada una tiene hijos, pero se aman. Ajá, y se casan como mujeres, que esto no impedía que estuvieran casadas con hombres. Ajá. Luego tenemos un siglo después, 2 santos gays, San Sergio y San Baco. San Sergio, un capitán del ejército, San Baco, soldado raso, se enamoran, se casan siendo romanos. También Santa Perpetua y Santa Felicitas mueren mártires en el circo romano, comidas por leones, tanto San Sergio y San Baco, Santa Perpetua y Santa Felicitas, pero no mueren por lesbianas, mueren por cristianas. Era más prohibido ser cristiano en el Imperio Romano que ser lesbiana. Entonces los santos gays no mueren por ser gays, sino por ser cristianos. Pero la iglesia los veneraba sabiendo que eran parejas del mismo sexo. Entonces va a ser hasta el siglo IV que empiezan las inquisiciones. Va a ser el primero Teodosio, siglo IV, y va a prohibir todo lo que hacían los griegos, los romanos, para diferenciarse. Se les llama leyes de diferenciación étnico-racial. Entonces, si yo quiero que los cristianos ya no tengan la religión griega, ¿cómo se dice placer en griego? Hedoné. Entonces eran sociedades hedonistas. Cogían en la calle, vivían desnudos, hacían orgías. Entonces, si yo quiero que la gente deje la religión hedonista, ya no voy a decir que el placer es lo más importante, sino el sufrimiento. Si ellos adoran el río, el bosque, el árbol, voy a decir que las brujas están ahí, que el diablo está en la naturaleza, que el cuerpo y la desnudez y la orgía es del diablo, el orgasmo es del diablo. Entonces van a ir cambiando todo lo que los griegos y romanos, las religiones paganas tenían para bien, lo van a cambiar para mal. Y van a empezar las inquisiciones. Es decir, podemos decir que hasta este momento, hasta este siglo IV, sí, se ve una clara diferenciación, o más bien durante estos siglos, se ve una clara diferenciación en donde empieza a haber un mayor control del cuerpo, lo que has dicho, ¿no? Estos 4 elementos que se controlan, y que a partir de ahí, entonces, hay una regulación tanto del placer, del disfrute, del erotismo y de la narración de cómo surgió la historia de la Biblia y de la religión. ¿Sabes cómo decían los concilios? Por ejemplo, cuando cambiaron el año nuevo del 1 de abril al 1 de enero, el concilio termina diciendo, y enseñaréis que siempre fue así. Que los cristianos no sepan que hubo otra historia antes. Y entonces se hizo dogma. Sí, se hace dogma, ¿no? Entonces lo tienes que creer a fuerza. Para mí, por ejemplo, cuando yo estudié en el Vaticano, una de las cosas que más así fue reveladora fue todo esto que les cuento, ¿no? Y aún así mis maestros decían que la homosexualidad era pecado, etcétera, hasta que un día voy con mi maestro de teología del Antiguo Testamento, Giovanni Odasso, y le digo, me quiero suicidar, voglio uccidere me stesso. ¿Ma perché? ¿Por qué? Le digo, porque sono frocho. Frocho es florecito, ¿no? Así les dicen a los gays en Italia, los florecitos, los frochos. Y digo, porque soy florecito. Y ya estoy cansado de oírlos ustedes, mis maestros, decir que soy un error de Dios. Y me dijo algo bien bonito, me dijo, no te mates, me dijo, el mundo se perdería de mucho si te mueres.
te voy a enseñar algo. Y entonces él fue a la Biblia y fue el que me enseñó los textos de Noemí, los textos de David y Jonatán. Él fue el que me enseñó. ¿Cuándo empiezan las prohibiciones? Les hablé de 5 rollos, ¿no? De los 4 primeros, el yavista, el eloísta. En estos 2 primeros no hay prohibiciones sexuales. Se vale el incesto, Abraham es hermano de Sara. Si tú amas a alguien, le dices hermana mía, hermano mío. El Cantar de los Cantares dice, oh hermana mía, tus pechos son como cántaros de miel. Y ella contesta, oh hermano mío, tus piernas son tan fuertes como las columnas del templo. Y entonces, entre los amantes se llamaban hermanos. Es muy interesante cuando David le dice a Jonatán, oh hermano mío, porque no eran consanguíneos. Claro. Entonces está reconociendo una relación, hoy diríamos, de pareja, ¿no? Aunque cada uno está casado con mujer, no olvidemos, eran bisexuales. Ajá. Y entonces vienen las inquisiciones, la primera inquisición prohíben todo. Entre la primera de Teodosio, Codex Theodosium, año 342, siglo IV, y la segunda inquisición de Justiniano, siglo VI, prohíben que los católicos se bañen. Necesitabas un permiso por escrito de un obispo, porque si alguien de tu familia decía, Tony se bañó, Marcos se bañó, te llevaba a la Inquisición, porque por tu culpa está la peste bubónica, por los que se bañan, por los que cogen, por los que, ¿no? Por los paganos, los que adoran al árbol, los que adoran al río, los que viven desnudos. Y entonces prohíben bañarse, prohíben comer más de una vez al día, prohíben hacer caca y hacer pipí más de una vez al día, prohíben dormir más de 4, porque todo eso es placentero, comadre. Entonces prohíben, la primera inquisición es la persecución del placer, contra el placer. La segunda inquisición fue contra la naturaleza. Y entonces Justiniano, siglo VI, ordena tumbar todos los árboles que se vieran desde ciudades cristianas, porque eran paganos, destruir todos los acueductos. Hay un obispo, siglo VII, San Gregorio de Tours, Francia, decía que para que el católico no peque cuando beba agua, para que no sienta mucho placer, debe beber agua de un charco. Es la única manera que un católico no peca al beber agua, porque si bebes agua potable, pues es placentero. Y el placer es de los griegos, de los paganos, y hay que destruir todo eso. El sufrimiento es lo bueno. Ajá. Capitalismo. Y entonces poco a poco se va a ir construyendo. Luego viene la Santa Inquisición del siglo XIII hasta... Benito Juárez fue el que abolió la Santa Inquisición en México. O sea, ya va a durar 700 años toda esta persecución. Aparecen las brujas, aparecen los herejes, los blasfemos, etc. Y luego viene la era de los derechos humanos, que es un respiro, pero luego viene Hitler, que era católico. Y va a querer poner la Inquisición. ¿Quién inventó los campos de concentración? La Inquisición católica. Por ejemplo, Carlomagno va a inventar que los mayores de 45 años tienen pacto con el diablo, si no son nobles o si no son monjes. Y entonces todos los ancianos mayores de 45 años, pacto con el diablo. Todos los discapacitados, ¿por qué? Porque Justiniano no podía quitar la peste bubónica, que venía de las ratas por no bañarse, pero él decía que venía por coger. Entonces prohíbe coger todos los jueves del año por respeto a la última cena. Todos los viernes del año por respeto a la crucifixión. Prohibido coger todos los... hoy no toca. Bueno, hoy no toca. Otra vez. No, por el sábado no, por el respeto al dolor de la Virgen María. Y prohibido los domingos por respeto a la resurrección. ¿Qué días dejó? Eso te iba a decir. Lunes, martes y miércoles, que no cayeran en Semana Santa. Ni 40 días antes de Semana Santa. Ni 50 días después de Semana Santa hasta Pentecostés. Ni 40 días antes de Navidad, el Adviento. Ni la noche anterior de una fiesta importante de la iglesia. O sea, cogías como 2 veces. 18 días al año eran los únicos días que no era pecado coger heterosexualmente y no por placer, sino para la procreación. No, bueno, ya que dejaban. Pues sí, y entonces se redujo, cuando los cristianos empiezan a dominar, la población europea se redujo a 1/3 de lo que había en Grecia y en Roma. Y el promedio de edad bajó a 30 años, cuando era 50 años en Grecia y en Roma. Pues comer una vez al día, cagar y mear una vez al día, dormir 4 horas al día. No, pues enfermaban y morían. Exacto, ¿y quién quiere vivir en ese mundo? Entonces la gente moría de tristeza, de depresión, o hacías algo para que te quemen rápido. Oye, carnalito, a ver, llegamos hasta el siglo IV y ya hiciste un recuento Rapidísimo hasta brutal acá. y devastador. Eso es para otro programa. Sí. Y, exactamente. Órale. Nos vamos a ir seguramente con una segunda parte de Biblia y sexualidad, porque es mucha la historia que hay que revisar y que estás compartiendo. Pero bueno, por lo menos nos quedamos ahora como hasta el siglo IV de nuestra historia. Pues no sé, creo que sería importante a lo mejor como que hagamos
una retro o algo importante que nos haya sonado de todo este bombazo que nos diste. ver, Yo solo tengo una duda, ¿de dónde viene la palabra ramera? Porque no había colchones. Los colchones se hacían de pieles de animales y ramas de árboles y hojas. Entonces la que trabajaba en las ramas, la que chameaba en el colchón, Porque eso sí no me sonaba por ninguna vez. era la ramera, sí. Es que no el colchón se inventa hasta el siglo VII después de Cristo. Antes usaban ramas de árboles y pieles de animales. No había camas. Faca es fan. Faca es súper fan. Güey, es que me surgieron como varias ideas, pero justo tengo como varios años bien clavada con el pedo del género de asignación. Yo ahorita escuchaba como que había puntos en donde a lo mejor no había una distinción tan densa como entre hombre y mujer, pero de pronto sí hubo una importancia bien pesada entre quién va a ser hombre y quién va a ser mujer a partir de ciertos roles sociales, la importancia que se le daba a esos roles. Y creo que a mí me encantaría como profundizar en ese pedo, porque hoy me parece que una de las primeras violencias que vivimos a partir del cuerpo es el género de asignación, ¿no? Sí, claro. Que te dicen corto, Nel, tú tienes que ser un machín porque traes dick, ¿no? O porque pues traes vagina, pues ya eres morra. Sí. Y es como... Y güey, morra significa ser esto y esto y esto. exacto, y también ser vato tienes que ser de esta cierta forma, y si no lo eres, entonces no es así. Y creo que ello en relación a toda esta parte de cómo se empezó a crear esta, digamos, como única forma de poder ver al mundo, que de repente se volvió eso, la única forma de interpretar, se me hace bien interesante, ¿no? Sí. Y Eso es está con bien las chido. Inquisiciones, va a ser para el próximo programa. Sí. Pero te diré, por ejemplo, en Grecia, los hombres también se maquillaban. Entonces, los hombres se pintaban los labios de rojo, los griegos y egipcios se pintaban de negro y morado los ojos. Ajá. Se pintaban chapas, se ponían pelucas. Ajá. Y como no había ropa, no hay ponerse ropa del otro género. Claro. No Entonces, había drag, perra. sí, claro. Entonces no hay trans. Trans significa más allá. Entonces, el vehículo que me lleva más allá, transporte, me lleva más allá, trans. Si yo me siento más allá de mi sexo, soy transexual. Me siento más allá de mi género, soy transgénero. Eso empieza en Roma, que va a ser la polarización de los géneros. Pero en Grecia no existía. Y entonces no existía la palabra homosexual, no existía. ¿Por qué? Porque era parte de la vida cotidiana. Entonces sí, ya platicaremos cómo va a empezar esta polarización de los géneros, pero en Grecia no existe. En Roma es cuando se va a empezar a polarizar, y el cristianismo ya no te cuento. Tieso. Gracias. Pues yo me quedo como con la parte de la importancia de conocer la historia que está detrás del libro. Sí. Y cómo esa historia fue una construcción de guerra, de batallas, pero también de placeres, de descubrimientos, y cómo todo esto que ahora se conoce como justamente estas prohibiciones, en algunos momentos históricos, de hecho eran celebraciones, Sí, claro. de la vida, del amor, de la felicidad, fertilidad. de la fertilidad, y cómo es que a través de justamente la hegemonía, cuando se va construyendo la hegemonía, empieza a haber una represión, un control, una prácticamente un silencio respecto a eso, ¿no? Y entonces me parece importante pues que al hacer este recuento histórico nos damos cuenta que lo que hoy en un punto específico está como mal visto ante ciertos grupos, ante ciertas religiones, ante ciertas morales, en realidad anteriormente era todo lo contrario, sí, claro. ¿No? Y cómo es que cómo es que hoy en día la polarización y segmentarización de la sexualidad es resultado, pues, pero de una diversidad que viene histórica. Y que fue castrada. Y que fue completamente cortada. Entonces Sí. me quedo con eso. Sí, que fue castrada. Y a mí algo que me parece súper interesante es cómo leer esto de la Biblia, que aparte súper padre y muy ameno, porque también de repente la gente escucha ciertos temas y dice, ay no, qué hueva de oír la Biblia, ¿no? Sí. Pero qué maravilloso poder escucharte y darnos cuenta cómo creo que la Iglesia Católica, sin saber aún mucho y falta la otra parte, está dando como pasos atrás o adelante, como los queramos ver, porque es decir, tengo que empezar a ser más abierta. Claro. Si lo hace y la gente no sabe que había santos gays, para ellos es un paso adelante. Pero quienes conocemos la historia decimos, ay, la iglesia está volviendo a ser iglesia, como el cristianismo primitivo. Old style. Old style. Bien vintage. Estamos bien Bien vintage. vintage. carnal. Sí. Pero también se está viendo obligada
pues para atrás o para adelante, pero Claro, no aceptar puede los permanecer temas. así. El Papa Francisco es el primer papa que pronuncia la palabra gay. Ah, no, lo he dicho. Nadie lo había dicho antes. Y a él, volviendo del Congreso Internacional de la Juventud de Brasil a Roma, en el avión los reporteros le preguntaron que si los gays iban a ir al cielo. Y él respondió, si el homosexual, si el gay sigue al Señor, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Entonces, creo que sí la iglesia tiene que estar dando pasos de cambio y lo vamos a ir viendo, no tarda, entre el celibato de los sacerdotes que va a irse haciendo voluntario y no obligatorio, el sacerdocio y obispado de las mujeres y la bendición de las parejas del mismo sexo. Yo creo que eso lo dijo Francisco, que eso lo vamos a ver en la iglesia antes de que él muera, que la mujer va a tener un lugar diferente en la iglesia, que las parejas del mismo sexo van a ser bendecidas y que el celibato no va a ser obligatorio, sino que va a haber sacerdotes casados. Wow. Sí, pues. Y lo dijeron, güey, las morras lo van a tirar. Exactamente. Y este gran libro, pues, ¿no? O sea, va a resultar completamente obsoleto y vamos a tener que... ¿Sabes pues. qué? A mí me gusta el mensaje profundo de la Biblia. Okay. ¿Qué? Éramos esclavos de Egipto y Yahvé nos liberó. Fuimos esclavos de Babilonia y Yahvé nos liberó. Fuimos esclavos de los griegos y Yahvé nos liberó. Mensaje, sé libre y libera a los demás. Libertad y liberación. Segundo, todos los profetas dice Jeremías, si no tenemos justicia jamás tendremos paz. No puede haber paz si no hay equidad. No puede haber discriminación. Y entonces yo me quedo de los profetas de la Biblia, la equidad, la no discriminación, ¿no? El pecado más condenado en la Biblia es la iniquidad, la no equidad, la desigualdad. No es el sexo, ni el placer, ni la homosexualidad, sino el no ser justos. Mensaje de los profetas con el cual me quedo. Luego, Dios quiere decir en hebreo, Él es el que es. Si yo quiero ser como Dios, tengo que ser el que soy. Tengo que atreverme a ser como soy. Ajá. Y luego llega Jesús y dice, sí, todo esto, pero en el amor. ¿Qué quiere decir el amor? 1, no juzgues nunca a nadie. ¿Cómo se dice el juzgador en hebreo? Satán. El que se la pasa diciendo, eso es malo, eso es malo, eso es malo, está haciendo las funciones de Satán, aunque lleve Biblia en la mano, aunque traiga sotana. Ajá. Y entonces yo me quedo con esta parte de no juzgues. Mi abuelita decía, hijo, no juzgues. Hay infiernitos que no sabemos. No sabemos lo que ha sufrido la gente para ser así, ¿no? Y otra parte de Jesús que culmina el mensaje de la Biblia con el cual yo sí me quedo, es con el perdona todo lo que te hagan. Está cabrón. Está cabrón. Perdona todo lo que te hagan. Y entonces Pedro, que era el rebelde, dice, ay, no mames. Hasta 7 veces, que 7 significa en numerología hebrea, siempre. Entonces, hasta siempre veces, y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. O sea, siempre veces siempre. Entonces yo creo que es uno de los mensajes más profundos del cristianismo, que se necesita mucho crecimiento espiritual para poder perdonar a la gente que te hizo daño, incluso a la que quiso hacerte daño. Porque la que te hizo daño y no quiso hacerte lo bueno. Pero a la que te hizo daño con ganas de chingarte, esa es la más difícil de perdonar. Y terminaría con la frase de Jesús que en la cruz dice, diosas mías, ¿por qué me han abandonado? Elohim, Elohim, lama sabactani, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un mensaje bíblico con el que yo sí me quedo profundo, que no tiene que ver con el cuento, con la anécdota, con la traducción, sino con el mensaje profundo, ¿no? El espíritu, diría San Pablo, y no la letra. Muy bien. Y con ese mensaje, pues te agradecemos. Gracias a ustedes. En otro programa. Con gusto. Pues nos despedimos en su programa. La Gozadera. Venga, muy bien. Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima gozadera.